La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que nos llaman a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos ya en este cuarto domingo de Cuaresma, domingo conocido como Letare, domingo de la alegría. Y es que debemos alegrarnos, y cómo no alegrarnos si estamos en este acontecimiento tan grande, ya a las puertas también de celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Recuerdan? Primer domingo, las tentaciones. Segundo domingo, la transfiguración. Tercer domingo, en este ciclo A, hemos leído el texto de la Samaritana, el tema agua. En este cuarto domingo, leemos el texto del ciego de nacimiento, el tema la luz. Y el próximo domingo vamos a leer Lázaro que ha muerto y Jesús lo trae a la vida. El tema, vida. Las tentaciones, la transfiguración, agua, luz, vida. Esa es la dinámica de este año, ciclo A, en el que nos encontramos. Vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Así que hagamos nuestra oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que fluyas en nuestros corazones, abre nuestra mente para poder comprender esta palabra, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos. En tu mano quedamos y sobre todo que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos al texto. Recuerden, son 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Acerquémonos a la palabra. El texto, queridos hermanos, está tomado del evangelista San Juan, como ya les dije. El texto es el ciego de nacimiento. Vamos a leerlo. ¿Qué dice el texto? Hay que acercarnos a él, hay que degustar la palabra de Dios, hermosísimo pasaje. Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículos del 1 al 41. Ahí encontramos el texto, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Búsquelo por favor en su Biblia. Recuerden que necesitamos acercarnos a la palabra, gustar la palabra, a ver qué es lo que nos dice el Señor y qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Es extenso, pero hermosísimo pasaje, precioso pasaje que nos regala la liturgia el día de hoy. ¿Lo tiene? Hagamos juntos este ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con la vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: soy yo. Y preguntaban entonces: ¿cómo es que te abrieron los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé.
Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntar al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo el que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, pero estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él preguntaron: entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos leído el texto, queridos hermanos, ya sabemos de qué trata, como ya les dije, el primer domingo, las tentaciones, ya lo hablamos bien claro. Recuerden que la tentación primera es si tú eres hijo de Dios, es ahí donde el enemigo va a querer molestar siempre. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes problemas? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te va mal? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué los demás les va bien y a ti no te va bien? O sea, el enemigo siempre estará poniendo esa tentación. Segundo domingo era la transfiguración. Y aquello que les había parecido escandaloso a Pedro y a los discípulos cuando Jesús les anuncia la pasión, que se lo lleva a Pedro aparte, le dice: ¿cómo te puede suceder esto?
y Jesús le termina regañando a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás, lo va a llevar luego al gozo de la transfiguración y Pedro termina diciendo, aquello que antes fue un escándalo, termina diciendo, Pedro, qué vienes a estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, para Moisés y para Elías. El gozo de estar en ese momento tan sublime. Y sabemos que necesitamos, para llegar a ese gozo, pasar por la cruz. Toda cruz que se asume se redime. Nos parece escandaloso el tema de la cruz. Hay mucha gente que preferiría no hablar de las cruces. Hay quienes y familias que todavía no tienen un crucifijo en la casa. Queremos un Cristo precioso, pero hay mucha gente que en sus casas no tiene un crucifijo. Y si lo tenemos, es un Jesús que pareciera que va al gimnasio y que acaba de salir de gimnasio, ¿no? O sea, le vamos poniendo una caricatura de Jesús porque no nos gusta el tema del sufrimiento ni el tema de la cruz. Pero es necesario pasar por la cruz para llegar al gozo de la resurrección. Luego leímos el pasaje del domingo recién pasado, la samaritana. Bello pasaje, nos encontramos con la samaritana que Jesús le da agua viva. Había un vacío en ella, un vacío existencial, y Jesús va a llenar ese vacío con agua viva. Y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo. Hay muchos vacíos en nosotros. Desde el punto de vista psicológico, cuando hacemos algunas pruebas proyectivas, se les llama, descubrimos tantos vacíos en el ser humano. Vacíos desde nuestra niñez, desde nuestra primera juventud, la adolescencia, la juventud, la adultez. Hay muchos vacíos. Y quizá muchas veces se anda buscando compensaciones para llenar esos vacíos. Y Jesús, ese agua viva que puede llenar nuestros vacíos, como le pasó a la samaritana, que dejó después el cántaro para decirle a los samaritanos que había encontrado al maestro. Luego, este domingo hemos leído este pasaje del ciego de nacimiento. Fíjense bien que lo primero que preguntan ante el ciego es, ¿quién pecó? Recuerda, ¿no? La pregunta que hacen los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús, ante esa ignorancia, Jesús le va a educar a los discípulos. Hay una ignorancia que sigue surgiendo hoy día en el ambiente cuando queremos culpar a Dios de las cosas que nos suceden. Si nos va mal es porque Dios me está castigando, si me va bien entonces es que estoy bien, y eso es una teología de la retribución, no una teología de la gratuidad, que debe ser, ¿no? Una teología de la gratuidad, no es la retribución, pero lamentablemente se nos ha metido tanto esa idea que tenemos que ir bien siempre, que nos tiene que salir bien todo, y es cuando entonces entramos en esa ignorancia, que ¿quién pecó? Y dice Jesús, no, es que no, ni pecó él ni sus padres, es que era para que se manifestara la gloria de Dios, pero ante la adversidad, ojo con eso, porque no es quién pecó o por qué me está sucediendo tal o cual situación, son situaciones de la vida. Bueno, después encontramos otro punto y son cegueras, lo vamos a ver así luego, la ignorancia que encontramos, también el egoísmo está también en el texto cuando empiezan a decir que por qué Jesús le ha dado la vista a este ciego. Lo prefieren ciego solo porque es sábado, lo prefieren ciego solo porque no quieren que el Hijo de Dios haga milagros, lo prefieren ciego. Empiezan a cuestionar cómo es que ahora ves. Primero se lo preguntan a los papás y ellos por temor dicen, bueno, ya tiene la edad, pregúntenle a él. Y le vuelven a preguntar a él y se lo deja bien claro, ya se lo dije. ¿No me quieren creer? Hay un egoísmo. Pareciera que la humanidad solo son pocos los que quieren ver. Los demás que continúen en la ceguera, ¿no? Empiezan a molestarse porque era sábado, empiezan a molestarse porque ¿cómo es posible que Jesús haya sanado a este ciego? ¿Cómo es posible? Hay un egoísmo dentro del texto. Fíjense bien, ignorancia, egoísmo, también cierta cobardía ante este acontecimiento que se da también. Cuando Jesús les hace ver que están ciegos a pesar de ver. Y se lo deja bien claro al final, ¿no? Cuando empiezan a decir, bueno, ¿y qué estás diciendo? Lo dice por nosotros. Y Jesús lo deja bien claro que hay muchos que están aún ciegos. Hay muchos que viendo no ven, viendo no pueden comprender. ¿Se recuerdan la primera lectura? Quizás ustedes lo leyeron ahora, cuando van a elegir a David como rey. Samuel, el profeta, va a buscar a su
sucesor de Saúl y empieza a ver quizás algo externo, pensando que los hijos mayores o los hermanos mayores de David eran por su apariencia los descendientes o los sucesores de Saúl, y dice Dios: no, tú ves las apariencias, yo veo el corazón. Y es entonces cuando se elige a David, un pastorcito. Pues bien, porque a pesar de ver, hay cierta ceguera que no nos permite ver con claridad, y eso es lo que está de fondo en el texto que hemos meditado ahora. Y también la soberbia. Hay soberbia también en el texto. Está de fondo la soberbia, se toca, ¿no? Que es el pecado en el que muchas veces caemos. Apartándonos de Dios, caemos en la soberbia. Pues bien, y entonces vemos el texto, esas generalidades de la palabra. El hombre, un ciego, Jesús lo ve, después del diálogo con los discípulos, lo va a sanar con saliva, es algo propio. La saliva hace lodo, se lo hunde en los ojos, ve a lavarte a la piscina de Siloé, regresa ya sano, no ve a Jesús, empiezan a cuestionarle cómo es posible que siendo ciego ahora vea, lo llevan donde los fariseos, van los papás al juicio, dicen: pregúntenle a él vuelve a hablar con ellos, los va a cuestionar: ustedes quieren ser discípulos de él, ¿qué es lo que está pasando? Y empieza la soberbia: ¿cómo va a ser que queremos ser discípulos de ese? Y al final Jesús les hace ver que ciertamente están ciegos. Bueno, algunos puntos generales entonces del texto. Vamos a la segunda parte para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas en este cuarto domingo de Cuaresma. En este cuarto domingo, queridos hermanos, es el domingo del letare, es de la alegría. No podemos vivir tristes. Si bien es cierto, estamos en ese tiempo cuaresmal, un tiempo penitencial, pero también debe ser un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque se nos regala este tiempo para reconocer nuestros pecados, para ver nuestro corazón, para examinar nuestra vida, pero sobre todo hacia dónde vamos, que es a vivir el acontecimiento que marcó nuestra historia, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hacia allá vamos. Es vivir este gozo. No estamos solos. Es el Señor con nosotros, que hace camino con nosotros y que nos va haciendo experimentar el gozo de agua viva que llena nuestros vacíos, la luz que nos hace ver con claridad, no por apariencias, y el último punto, que será la vida, hacia donde vamos a llegar el próximo domingo. Pues bien, ¿cómo estamos? Ante esas realidades que les decía ya de la ignorancia, es necesario, y no lo decimos en el sentido de insulto, eres ignorante o soy ignorante, no, en sentido de desconocer tantas bondades y tanto amor de Dios que nos quiere a cada uno de nosotros viendo con claridad. La ignorancia nos lleva a vivir en la ceguera, en la oscuridad. La ignorancia nos limita para acercarnos al amor de Dios. El no conocer de Dios, el no conocer de la experiencia de amor de Dios nos limita para no abrirnos a tanta bondad, a tanta ternura, a tanta misericordia que Dios quiere desbordar sobre cada uno de nosotros. El otro problema es el egoísmo. Es otra ceguera en la que estamos sumergidos, el egoísmo. Pareciera que la humanidad solo quiere todo para sí, pero el momento de compartir, que otros experimenten también el gozo y la alegría, no nos gusta. Vivimos en un egoísmo que debemos vencer, esa ceguera de la ignorancia, la ceguera del egoísmo, que no nos deja ver con claridad. Por estar viendo solamente nuestro ombligo, por estar viendo solamente nuestra realidad, no nos damos cuenta de tanto amor y sobre todo no queremos compartir ese amor con los demás. Otro tipo de ceguera es la cobardía, los miedos, los temores que el mundo va metiendo en nuestros corazones. La cobardía que limita tanto al ser humano hoy día. El egoísmo, la ignorancia y la cobardía. Fijémonos bien, esos pecados son cegueras que posiblemente ustedes y yo estemos cayendo y que necesitamos pedirle hoy al Señor que nos quite esa ceguera, que queremos ver con claridad, que no queremos tener ningún obstáculo en nuestra vida espiritual. Y la soberbia, que es otro tipo de ceguera que nos limita a contemplar la grandeza de Dios.
Necesitamos examinar, ahora que estamos en este tiempo cuaresmal, examinar nuestra vida en estos tipos de ceguera. Cada uno sabrá cómo está su corazón, cada uno sabe cómo está su vida interior. ¿Tengo ceguera? ¿Hay ceguera en mí? ¿No estoy viendo con claridad como Samuel, que no miraba con claridad el elegido del Señor, hasta que el Señor le dice, no veo las apariencias, lo que veo es el corazón? Quizá vemos, sí. Algunos quizás van a decir, padre, yo necesito anteojos. Bueno, eso es otra realidad. Pero podemos ver. Pero a pesar de que podemos ver, no somos capaces de ir más allá, de profundizar más en el misterio, sino nos quedamos siempre en lo superficial. Nos quedamos siempre en la epidermis espiritual y no profundizamos en este misterio de amor. Por eso el Señor ahora nos quiere dar luz, porque el que camina en la luz puede comprender y ver con claridad las situaciones de la vida. Pero el que está en las tinieblas, el que está en la oscuridad, no ve, tropieza una y otra vez en las realidades de pecado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hay ceguera? ¿Hay tiniebla? ¿Hay oscuridad? Fíjese bien cómo dice Jesús en el texto, ¿no? Yo soy la luz del mundo. ¿Estamos reconociéndole a Él como la luz de nuestras vidas o nos puede más la ceguera espiritual? Habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos perdiendo al no comprender que Dios es luz? ¿De qué nos estamos perdiendo? De contemplar la hermosura de Dios. ¿Qué es lo que he visto en mi vida? Sería otra pregunta. ¿Qué veo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Quizás estamos viendo solamente nuestra realidad, quizás solo estamos viendo lo que me conviene, quizás solo veo lo que está ahí cerquita de mí, pero no la grandeza y la maravilla de Dios, ¿no? Habría que ampliar nuestra mirada y ver con claridad qué es lo que Dios nos quiere dar. Es necesario profundizar en este misterio y sobre todo darnos cuenta si hay cegueras. Cada uno tendrá que hacer su examen de conciencia a la luz de este texto, si es necesario que el Señor toque nuestra mirada, y no física, porque les digo, posiblemente tendrás alguna dificultad física en tus ojos, pero lejos de pensar en los ojos, en la visión, pensar en la mirada interior, cómo estamos viendo, hay esa ceguera que no nos deja ver con claridad la voluntad de Dios, no nos deja ver con claridad lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nos dejamos llevar por las apariencias y no profundizar en el misterio de amor. Mucha gente vive quejándose y viendo solamente lo que el otro recibe, lo que el otro tiene, pero no se da cuenta de tantas bendiciones que Dios le da. Y esa es esa ceguera que no nos deja ver lo que Dios nos da día tras día. Por eso necesitamos examinarnos con lo que ya les decía. Hay ignorancia en nosotros, repitiendo, no ignorancia como un insulto, sino desconocimiento, egoísmo. Hay egoísmo en nosotros, esa ceguera del egoísmo, está la ceguera de la cobardía, de los miedos, está la ceguera de la soberbia en tu corazón, en mi corazón. Habría que examinarnos ante este texto con esa pregunta. Ignorancia, egoísmo, soberbia, cobardía. ¿Estamos viviendo esas realidades nosotros? ¿Nos estamos perdiendo de encontrarnos con el Señor que da la vista, que quiere que veamos con claridad, que quiere llenar nuestros vacíos? ¿Estamos dejándonos tocar por el Señor? Cada uno, insisto, debe hacer su examen de conciencia. Si has acudido al sacramento de la confesión, pues bueno. Pero si no, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperamos para acercarnos al sacramento de la reconciliación y sobre todo experimentar la misericordia de Dios? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo para acercarnos a ese amor misericordioso de Dios? ¿Preferimos la ceguera? ¿Preferimos quedarnos siempre en la oscuridad del pecado? ¿O queremos ver con claridad el amor y la misericordia de Dios? Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, ya sabemos de qué trata, ahora hagamos oración a partir del texto. Pidámosle al Señor que quite de nosotros esas cegueras que ya dijimos. Pidámosle al Señor hoy que nos quite esas cegueras que no nos dejan ver con claridad su misericordia y su amor. Hagamos la oración, si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, después de escuchar este texto hermoso y después de estar viviendo estos domingos cuaresmales, las tentaciones, la transfiguración, ese gozo hermoso de contemplar la luz radiante que eres tú,
de haber meditado el texto de la Samaritana, cuando sabemos que hay muchos vacíos en nuestras vidas que tú quieres llenar, y que la mundanidad, que el mundo, el pecado nos limita para llenar esos vacíos. Al contrario, nos va llenando de más vacíos. Y hoy, meditando este pasaje hermoso del ciego de nacimiento, quizás sí estamos nosotros, Señor, que podemos ver, sí, pero hay cegueras en nosotros. La ceguera del egoísmo, Señor, aléjala de nosotros. No queremos vivir en un egoísmo, encerrados en nuestras realidades, contemplando solamente lo que queremos contemplar para nosotros. También aleja de nosotros las cegueras, Señor, de la soberbia, que no nos deja llenarnos de tu amor. Nos creemos autosuficientes, Señor, nos creemos nosotros poderosos. Y se nos olvida que sin ti no podemos contemplar como realmente se debe tus maravillas. Aléjanos de la soberbia, aléjanos del egoísmo, aléjanos de la cobardía, que no nos deja también acercarnos a tu amor, los miedos, los temores que muchas veces nos detienen, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor, en nuestra vida. También aléjanos de tantas cegueras que el mundo va colocando en nuestras vidas, que el mundo va llenándonos, Señor, y que no nos deja ver con claridad tu amor. Hoy queremos experimentar tu misericordia, hoy queremos experimentar tu amor. Por eso venimos ante ti, para que nos quites la ceguera, pero sobre todo llenando nuestros vacíos y acercándonos hacia la vida que eres tú y vida plena. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura de vida. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, lo meditamos, lo oramos, ahora el compromiso. Y es examinar nuestros corazones. Cada uno tendrá que examinar su corazón en estas realidades que ya hemos hablado, ¿no? La ignorancia, el egoísmo, la cobardía y sobre todo la soberbia. Examinarnos a la luz de la palabra, también podemos hacer uso de los mandamientos para hacer un bonito examen de conciencia con los 10 mandamientos. Podemos examinarnos si es que nos estamos cayendo en alguna ceguera por no cumplir los mandamientos, recordar cada uno de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no consentir pensamientos impuros, no levantar falsos testimonios ni mentir, no robar, no desear la mujer o el hombre de tu prójimo, no desear los bienes ajenos. 10 mandamientos que podemos también hacer un examen de conciencia a la luz de estos mandamientos para poder acercarnos luego al sacramento de la reconciliación. Recuerden, nos quedan 2 semanas para concluir este tiempo cuaresmal, luego entraremos a la Semana Santa y también tendremos algunos días de la cuaresma, pero hay que aprovecharlo al máximo. Por favor, hermanos, aprovechemos al máximo estas semanas. Llenémonos de alegría, sobre todo con ese deseo de cambiar, de acercarnos al sacramento de la reconciliación. Recuerden, ya les he hablado de los 5 pasos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de pecado, propósito de no volver a caer en el pecado, el hacer nuestra confesión y cumplir la penitencia. 5 pasos preciosos para hacer una buena confesión. Examen de conciencia, se lo repito para que lo apunten: examen de conciencia, dolor de haber faltado al amor de Dios, al haber pecado, después del examen de conciencia, el propósito de no volver a caer en el pecado, la confesión y cumplir la penitencia. 5 pasos para una bella confesión y de esa forma prepararnos bien y llenar esos vacíos con la gracia del Señor y caminar seguros con la luz del Señor en nuestras vidas hacia la vida que vamos a meditar el próximo domingo. Muchas bendiciones a todos y a vivir santamente esta semana de Cuaresma, semana cuarta de Cuaresma, a vivirla con intensidad y sobre todo dejándonos llenar del amor de Dios. Bendiciones para todos.